Esto se aprende haciendo, pero antes de realizar ejercicios tenemos que explicar lo siguiente. Los diagramas termodinámicos se pueden construir de dos maneras, cuando nos dan la temperatura o cuando nos dan la presión. En este caso, tenemos el diagrama de temperatura-volumen. ¿Qué características tiene? Un domo que siempre va a tener la misma forma, en donde la parte superior tenemos un punto crítico en el cual al lado izquierdo tenemos la línea del líquido saturado, es decir que acá está a punto de empezar a formarse vapor, y aquí en este lado derecho tenemos la línea de vapor saturado, donde ya todo es vapor y está a punto de convertirse en vapor sobrecalentado. Tenemos esas regiones, entonces hacia la izquierda, antes de ser líquido saturado, es líquido comprimido. Dentro del domo que vamos a tener una mezcla ¿de qué? De líquido y vapor saturado. Y hacia la derecha tendremos la región del vapor sobrecalentado. Muy importante mirar la forma de las presiones. En este tipo de diagramas de temperatura-volumen, la presión tiene la forma de estas líneas punteadas. Cada una de esas líneas es una presión y va subiendo hacia arriba. ¿Qué dice acá? Que la presión 1 es menor a la presión 2. O sea, entre más arriba esté la línea, hay más presión. Luego, con los datos que nos den, nosotros debemos establecer en qué fase o en qué punto está la sustancia. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que saqué del libro de Zengel y los vi muy interesantes. Mire, es básicamente una tabla que debemos llenar. Son 4 ejercicios. Y en cada uno debemos establecer algunas propiedades termodinámicas y decir en qué fase está la sustancia. Entonces vamos a empezar con esta de 50. Nos dan una temperatura de 50 y un volumen específico. En todos, para determinar en qué fase, en qué punto está, lo primero que debemos hacer es dibujar un diagrama. Tenemos dos opciones. El primero que les mostré, que es el diagrama de temperatura-volumen, o un diagrama en el cual usted tiene la presión y sería presión-volumen. ¿En qué se diferencia este nuevo diagrama? En que ahora las líneas punteadas no serán líneas de presión, sino líneas de temperatura. Y miren su forma. En vez de ir subiendo, van a ir bajando. En el domo se mantienen y luego va bajando. Y lo mismo, cada una de esas líneas representa una temperatura. Y hacia arriba va subiendo. Entonces aquí la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 porque la línea está más arriba. Entonces nosotros debemos decidir si vamos a hacer un diagrama presión-volumen o temperatura-volumen. Dicho esto, como nos dan el dato de temperatura, hacemos un diagrama temperatura-volumen. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos nuestros ejes. Ubicamos nuestras variables, temperatura acá en el eje vertical, volumen en el eje horizontal y hacemos que el domo, importantísimo, la forma del domo. ¿Qué más debemos hacer? Vamos a establecer una línea de presión. En este caso voy a dibujar esta línea que será mi línea de referencia. Si vieron la forma, empieza subiendo. En el domo se mantiene una línea constante y luego sigue subiendo. Vamos ahora a ir a las tablas termodinámicas y entramos con una temperatura de 50. Entonces asumamos que esa temperatura de 50 pertenece aquí a esta línea de presión. Entonces aquí son 50 grados. ¿Qué se debe tener en cuenta para entrar a las tablas? Bueno, estas tablas las encuentran en cualquier libro de termodinámica. Para entrar a la tabla debemos mirar qué sustancia estamos analizando, estamos estudiando. Entonces el ejercicio nos decía que era agua. Vamos a ir inicialmente a las tablas de saturación. Entonces vamos a las tablas de agua saturada. Estas tablas también tienen dos opciones. Usted entrar con temperatura, que es esa que les estoy mostrando, o entrar con presión. Miren, acá tabla de presiones. Ustedes la buscan, la identifican. Entonces empezamos con la de temperatura. ¿Qué temperatura nos dio el problema? Una temperatura de 50. Entonces en esta temperatura voy a sacar los datos que necesite. En este ejercicio, que es muy sencillo, simplemente vamos a sacar la presión, pero hay otros ejercicios más complejos que luego vamos a realizar. Como nos dan la temperatura, lo primero que vamos a mirar es la presión de saturación, que es esa línea que dibujé, y tiene un valor de 12.352. Yo aún no sé si la sustancia está sobre ese punto, entonces debemos analizar el dato que nos dan. Nos dan un volumen específico de 7.72. Miremos los volúmenes. Tenemos dos volúmenes. Volumen de fluido, que será el volumen del líquido saturado. ¿Eso dónde es? Eso es este punto. Líquido saturado es acá en este punto. Y dice que es de un valor de 0.001012. También tenemos un valor de vapor saturado, VG. Ese valor, ¿dónde se ubica en el domo? Acá, vapor saturado. Recuerden, si nos salimos de este punto ya es vapor sobrecalentado. Y aquí, si vamos antecitos, es líquido comprimido. Entonces, el del vapor tiene un valor de 12.026.
Con esos dos valores, miremos el que nos dan, 7.72. Ese valor está entre 0 y 12, o sea, está dentro del domo, por lo tanto debe estar en un punto de esta línea. Yo asumo que está por acá. Con eso yo puedo concluir en qué fase está este primer punto. La sustancia que es una mezcla saturada líquido-vapor. Como ya estamos completamente seguros que es una mezcla saturada, la presión entonces será la presión de saturación de esa línea que dibujamos, 12.352. Muy sencillo, ¿cierto? Pero no entendiste nada, entonces vamos a hacer el siguiente. Recordemos lo que hicimos en el primero. Lo primero que se debe hacer es dibujar el domo, el diagrama. En este, ¿qué diagrama vamos a hacer? Eso depende del dato que nos den. ¿Nos dan temperatura o nos dan presión? En este caso nos dan presión, entonces será un diagrama PV. Hacemos nuestro domo y vamos a dibujar una temperatura de saturación por acá. Esto es simplemente para guiarnos, no debe ser algo estéticamente perfecto. Entonces, vamos a empezar con esa presión de 400. Entonces, como está la línea de presión, vamos a decir que 400 kilopascales sería por acá. A continuación, vamos a ingresar a la tabla. Bueno, aquí ya tenemos un dato. Nos dice que es vapor saturado, la fase. ¿Dónde está el vapor saturado? El vapor saturado es aquí, en este punto. Entonces ya está mucho más fácil en nuestras tablas termodinámicas. Bajamos hasta donde tengamos las tablas de presiones y vamos a buscar esa presión. Si observamos aquí en la tabla, para una presión de 400, la temperatura de saturación es 143.61 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen específico? Recuerdan que en el anterior había una mezcla, estaba por acá. Este es mucho más fácil. Como es vapor saturado, entonces será el volumen de este punto. En la tabla sería volumen del gas V sub G. Miren acá, volúmenes específicos de líquido y de vapor. Entonces esta columna nos da 0.46242. En conclusión, este vapor saturado tiene esta temperatura y este volumen. Fácil. Para el siguiente exactamente lo mismo. Hacemos nuestro diagrama. En este caso tenemos la temperatura y la presión. ¿Cuál elegimos? A su gusto. Bueno, no tanto a su gusto, la que se encuentre en la tabla. Porque si hay un valor que toca interpolar, mejor el otro. Entonces en este caso tomemos la temperatura. Entonces lo mismo, vamos a dibujar una línea de referencia que será la línea de presión. Recuerden siempre la forma, no se vayan a confundir. Esta sube, se mantiene y vuelve a subir. Vamos a establecer la temperatura de 250. Y vamos a ingresar a la tabla para mirar dónde se encuentra nuestra sustancia. Entonces, en las tablas de temperatura, la presión de saturación a esta temperatura es de 3976.2. La presión dice que es 500 kilopascales. Entonces, esa línea de 500 será más arriba o más abajo de 3900. Entonces, obviamente es menor, será más abajo. Entonces, esta línea que acabo de dibujar de negro es una presión de 500. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para unir esta temperatura de 250 con esta línea de 500? Pues fácil. Como yo hice el diagrama de temperaturas, la línea de 250 es recta, siempre va a ser recta. Entonces yo sigo trazándola hasta donde se corten. Y miren, en este punto se cortó. ¿Eso qué quiere decir? Eso me indica que me encuentro en la zona de vapor sobrecalentado. Ya quitamos la palabra saturado. La palabra saturado se encuentra en esta zona donde toco el domo o estoy dentro. Si estoy a la derecha ya es vapor sobrecalentado y si estoy a la izquierda recordemos líquido comprimido. Entonces ya tenemos la fase. Simplemente nos toca determinar el volumen específico. Ahí podemos hacer dos cosas, pero vamos a hacer la exacta. ¿Cuál es la exacta? Ir a las tablas del vapor sobrecalentado y entrar ¿con qué? Con estos datos. Una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 250. Entonces miren, en las tablas de vapor de agua sobrecalentada, nosotros tenemos que ingresar con una presión y una temperatura. En este caso, nuestra presión es de 500 kilopascales. Aquí están megapascales. Entonces sería 0.5. Entonces vamos a buscar, ustedes observan ahí 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Si nosotros asumimos bien nuestras cosas, nuestra temperatura de 250 debe estar ahí y efectivamente, mírenla acá. Entonces el volumen será 0.47443. ¿Sí ven que es realmente fácil utilizar estas tablas? Vamos con el último y espérense al final que les tengo un regalito. Los invito a que pausen el video, lo intenten hacer en sus hojas, en un cuaderno y luego comparen sus respuestas. Con esto practican y aprenden. Tenemos el diagrama. ¿Qué vamos a hacer? Diagrama TV.
V o PV. En el anterior elegimos que íbamos a hacer T. Vamos a elegir en este una P, para que vean que con cualquier forma se puede. Entonces hacemos nuestro domo, una forma, y vamos a hacer nuestra línea de temperaturas de referencia. Recuerden que esto simplemente es para guiarnos. Este empieza subiendo y baja. Escribo la presión de 350 kilopascales y me voy a la tabla. Esta temperatura de saturación, vamos a buscarla. Entonces miren la tabla de presiones aquí. Vamos con un valor de 350, lo encontramos por acá. Y encontramos que la temperatura de saturación es de 138.86. Y hacemos el mismo análisis que el anterior. La temperatura que nos dan es 110. Esa línea de 110 irá por encima o por debajo de la que dibujé. Como es menor, entonces será por debajo. Así que voy a dibujar una línea un poquito más abajo. Y seguimos con el mismo análisis. ¿Dónde se van a cortar? Entonces, esa línea amarilla y la línea de 350, miren dónde se cortaron. Aquí. Y ya obtengo la fase. ¿Qué es esto? Pues es un líquido comprimido. Entonces, aquí nos preguntan el volumen. El volumen o cualquier propiedad que les pregunten, vamos a ir a la tabla, pero no vamos a estar en la de agua saturada. Como ya sabemos que es líquido comprimido, miren, está aquí a la izquierda. Entonces vamos a esa tabla, sí existe, hay una tabla de líquido comprimido. ¿Con qué datos vamos a ir? Con la presión de 350 y una temperatura de 110. Entonces en la tabla 7 vemos agua líquida comprimida. Aquí también tenemos presiones y temperaturas. Ustedes empiezan a buscar y encontrarán un pequeño problemita, que la presión empieza en 5 megapascales y nuestra presión es mínima comparado con eso, son 0.35 megapascales. Entonces no la vamos a encontrar. ¿Qué sucede? Pues vamos a asumir que el volumen específico será el volumen del líquido saturado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a asumir que este volumen será el mismo volumen del líquido saturado. ¿Por qué? Realmente estas líneas son mucho más verticales, tienen una pendiente mucho más grande. Y miremos que estos valores son muy pequeños. Si nos fijamos, los valores del volumen para presiones pequeñas son realmente pequeños. Mire, 0.0010, 0.0010. Entonces miremos aquí nuestro dato que habíamos tomado. ¿Cuál será el volumen del fluido? Entonces en la tercera columna, el volumen del fluido es, miren, ¿sí ven? Están bajo la misma tendencia, 0.001079. Vamos a tomar ese valor. Eso solo lo haremos cuando no encontremos en las tablas nuestros valores. Con eso terminamos el cuadro y ahora sí el regalito que les tenía. Hay varias aplicaciones en la red y varias universidades han hecho el Excel. De hecho, en Excel se encuentran las tablas termodinámicas. Yo hoy les voy a recomendar CAT3. Es un pequeñísimo problema que contiene las tablas termodinámicas. Vamos a probarlo. Es un programa muy sencillo, entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es verificar nuestros resultados. Entonces en las tablas, en la sustancia, el ejercicio era agua. Miren, aquí tenemos agua, refrigerantes, aire, gases ideales. Está muy bueno. Entonces agua y vamos aquí en la calculadora, vamos a calcular. ¿Con qué vamos a entrar? Con una temperatura de 50 y como aquí nos dan el volumen específico, entonces vamos con el volumen. El volumen específico 7.72. Vamos a calcular. Y miren, efectivamente, una mezcla saturada, y ahí nos muestra el dibujito. La temperatura de 50 y la presión, aquí nos la dan megapascales. En kilopascales nos daría 12.35. Efectivamente, perfecto. Aquí nos dan todas las propiedades. De hecho, nos da hasta la calidad, que eso lo vamos a hacer en un próximo ejercicio. Si llegamos a 100 likes, les puedo compartir el link del programa si no lo encuentran en internet y hacemos más ejercicios. Entonces los invito a compartir. Vamos con el segundo. Probamos. El segundo que nos daba era vapor saturado y una presión de 400 kilopascales. Entonces podemos ir con esta, con la presión y la calidad. Entonces la presión es de 400 y bueno, luego les explicaré lo de la calidad. Entonces, ¿se acuerdan el dibujo? El dibujo que les había hecho, miren dónde quedó. Casi nos quedó igual. La temperatura 143.6, efectivamente la presión 0.4 y es vapor saturado. ¿Por qué le dije que la calidad era 1? Porque la calidad va de 0 a 1. 0 es líquido saturado y 1 es vapor saturado. Vamos con el tercero. Nos dio vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a entrar con los datos 250 y 500, temperatura y presión. Temperatura 250 y la presión será de
500 kilopascales son 0.5 megapascales. Entonces ahora sí, y miren el dibujo donde nos dio, acá en la zona roja, que es vapor sobrecalentado. ¿Qué datos nos pedía? El volumen 0.4744 y efectivamente. Vamos a probar el último. Vamos con lo mismo, presión y temperatura. La temperatura es de 110 y la presión de 350, pero en megapascales 0.350. En este último, miren, nos dio líquido comprimido y observamos que el volumen específico nos dio un poquito más pequeño, 0.01043. Sería el volumen, que son valores muy pequeños y pues no los encontramos en la tabla. Entonces, verificamos que todo nos quedó bien. Espero les haya servido el video. Si quieren más contenido, compartan con sus amigos y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.